Supuestamente era seguro. Cuando Corea del Norte envió a sus soldados a Kursk, el presidente ruso Vladimir Putin estaba casi seguro de que sería capaz de cambiar el rumbo de la invasión ucraniana y acelerar la victoria que había asegurado para Rusia. Pero la realidad estaba muy lejos de lo que esperaba. La visión de Putin de arrollar a través de Ucrania se detuvo cuando las tropas norcoreanas realmente llegaron allí a mediados de octubre de 2024. Lo que llegó no fueron soldados modernos de élite, sino infantes de marina comunes que necesitarían meses de entrenamiento adicional. Y ni siquiera eso los salvó de la completa vergüenza, tanto dentro como fuera del campo de batalla. 5 meses después, Putin ha abandonado el plan norcoreano y ha retirado a las tropas del frente. ¿Pero qué implica eso para las tropas en Kursk? ¿Y cómo los soldados norcoreanos no influyeron en el combate? ¿Y hay alguna razón oculta detrás del repentino cambio de estrategia de Putin? Analicemos los problemas actuales con los norcoreanos, las razones detrás de su despliegue y la posibilidad de ver más de ellos en el futuro. Para empezar, los norcoreanos están siendo retirados oficialmente de las líneas del frente. Los informes provinieron de la agencia de inteligencia surcoreana, que reportaba con frecuencia sobre los movimientos y acciones militares y económicas de Corea del Norte durante la guerra. De acuerdo al informe, las tropas se retiraron tras sufrir numerosas bajas. No se puede afirmar que la retirada de Corea del Norte en la lucha directa por Rusia sea definitiva, ya que se desconocen los planes a largo plazo de Putin. Sin embargo, parece que esta situación se mantendrá durante los próximos meses. ¿Qué tan graves fueron las bajas que sufrieron los norcoreanos? Comencemos con el número de tropas enviadas inicialmente. Aunque los informes varían, la mayoría de los medios coinciden en que entre 10.000 y 12.000 soldados fueron enviados de Corea del Norte a Kursk. Todos estos soldados fueron vistos dentro de Rusia desde octubre de 2024, primero en la región de Manchuria exterior, que bordea a Corea del Norte, luego en la región de Kursk unos meses después. El mismo informe que menciona la retirada también indica que unos 300 de esos soldados han sido asesinados y unos 2.700 heridos, con un número relativamente insignificante capturados por el ejército ucraniano. Tomando el número medio de tropas en 11.000 hombres y el total de bajas en 3.000, eso representa una tasa de bajas de aproximadamente un 35% para las tropas de Corea del Norte. Este número parece demasiado bajo por varias razones, lo que sugiere que los norcoreanos fueron muy subutilizados en comparación con las tropas rusas. Existen varias razones por las que esto pudo ocurrir, principalmente relacionadas con el estado actual del ejército de Corea del Norte. Corea del Norte es un ejemplo de un ejército que prioriza la cantidad sobre la calidad, relegando a sus soldados a trincheras profundas para morir, como ocurrió a menudo en Kursk. Con una población de unos 26 millones, su ejército supera el 1.000.000 de tropas, dándole una de las tasas de conscripción más altas a nivel mundial. Compáralo con los Estados Unidos, que tiene 1.3 millones de tropas de 340 millones de personas, o China, con sus 2 millones de tropas de más de 1.400 millones de residentes. La política de conscripción de Corea del Norte obliga a la mayoría de los hombres a servir durante una década y a las mujeres hasta los 23 años por al menos 5 años, resultando en una de las mayores fuerzas de reserva del mundo. Se estima que Corea del Norte podría reclutar a más de un tercio del país en tiempo de guerra. Sin embargo, eso significa poco cuando nos adentramos en el estado real de las tropas. La tecnología militar del país está muy atrasada. La mayoría de sus suministros y equipos provienen de la Unión Soviética. No Rusia, sino la Unión Soviética, país que desapareció hace unos 35 años. Esto implica que la mayoría de los vehículos blindados, aviones y equipo de infantería de Corea del Norte se consideran ahora diseños obsoletos. Aunque el ejército del país ha mantenido cuidadosamente este equipo, es probable que se acerquen rápidamente a sus puntos de ruptura, ya que no han visto uso activo en décadas. En cuanto a nuevos diseños, la capacidad de fabricación de Corea del Norte para equipos militares es incierta, ya que la mayoría de sus diseños parecen ser de la época soviética. Esta falta de tecnología se perpetúa en el equipo que los soldados norcoreanos usaron en Kursk. Sin acceso al equipo moderno que usaban los soldados rusos, a los norcoreanos se les dio equipo antiguo por parte de Rusia, o en la mayoría de los casos, usaron lo que originalmente llegaron con él. Esto los pone muy por detrás de los soldados ucranianos actuales, y probablemente explica por qué no pudieron hacer mucho más que aumentar la cantidad de tropas en la contraofensiva de Kursk que Rusia trató de liderar desde fines de septiembre. No obstante, la escasez tecnológica no era el único problema de las tropas norcoreanas. Las antiguas tácticas militares que Corea del Norte enseña a sus soldados también fueron un obstáculo a un nivel más profundo. La última vez que el país estuvo en un conflicto activo fue en 1953, cuando se alcanzó el cese al fuego con Corea del Sur. Desde entonces parece que Corea del Norte no ha progresado significativamente en cuanto a preparación militar,
estrategia y tácticas. Como un claro ejemplo, las tropas norcoreanas en Kursk estaban tristemente mal preparadas para enfrentar los drones ucranianos, una estrategia que se había convertido en el sello distintivo de toda la guerra. Rusia ha utilizado drones de manera similar antes, por lo que es evidente que el ejército ruso no preparó a las tropas norcoreanas antes de enviarlas a una zona de guerra activa, ni informó sobre las tácticas militares norcoreanas en los 2 años previos al evento. Imágenes mostraron que las tropas norcoreanas estaban desorientadas al encontrar drones hostiles, siendo incluso menos efectivas que la infantería promedio. La falta de conciencia sobre el impacto de los drones en la guerra de Ucrania ha convertido a los soldados norcoreanos en carne de cañón para el ejército ruso, y ese pudo haber sido precisamente el objetivo. Incluso las tropas rusas comparten ese sentir. Según imágenes de vigilancia de inteligencia ucraniana y surcoreana, las tropas norcoreanas en Kursk fueron frecuentemente despreciadas e insultadas por sus pares rusos. Los rusos los llamaban el Batallón K, mostrando su claro desdén por sus supuestos camaradas. Un particular punto de contienda para las tropas rusas ha sido el hecho de que los norcoreanos no hablaban ruso ni inglés. La barrera lingüística insuperable hacía que las tropas norcoreanas solo pudieran comunicarse con señales básicas y lenguaje sencillo en el campo, dejándolos a oscuras en la rápida acción de la guerra. Las grabaciones de inteligencia revelaban que las tropas debían ser respaldadas por un traductor y 3 oficiales superiores, por cada 30 tropas, lo que todavía era un número desmedido de personas para apoyar a alrededor de 11.000 soldados. Se consideraba que la proporción adecuada era de un traductor por cada 30 soldados, aunque probablemente no sería efectivo. Los traductores locales rusos son insuficientes y ahora deben ser cuidados por el ejército ruso, lo que genera una carga adicional. En medio de la creciente tensión en sus recursos, algunos rusos cuestionaban la eficacia de los traductores en el frente, preocupados de que enlentecerían considerablemente la velocidad de propagación de las órdenes entre las tropas dispersas en primera línea. La barrera del idioma también ha afectado la formación que las tropas recibieron en Kursk. Considerando el estado de los soldados norcoreanos cuando llegaron al país, la mayoría de los informes concordaban en que necesitarían semanas, si no meses, de entrenamiento para ponerse al día con las tácticas empleadas por el ejército ruso durante la guerra, así como las contramedidas ucranianas. Quizás esto es por lo que no vimos muchos informes de tropas norcoreanas interactuando con el ejército ucraniano en Kursk durante las primeras semanas después de su llegada. Los primeros informes indicaban que los soldados norcoreanos podrían ser una amenaza seria para el ejército ucraniano debido a su entrenamiento y número. Sin embargo, informes posteriores sugirieron que ya estaban sufriendo grandes pérdidas. Estas pérdidas se atribuyeron no solo a la falta de entrenamiento y equipo, sino también a la moral. Las tropas norcoreanas fueron esencialmente arrastradas desde su país aislado a uno saturado de Internet. No conocían el idioma ni la cultura rusa y fueron tratados por el ejército ruso como desechables. Por lo tanto, no sorprendió que, en las primeras semanas en Kursk, se informara que algunos soldados norcoreanos intentaron desertar del ejército y del país. Los servicios de inteligencia ucranianos colaboraron con los surcoreanos y refugiados norcoreanos en Corea del Sur para crear una campaña informativa, indicando a los soldados norcoreanos cómo desertar de Rusia a Ucrania. Esto, sin duda, llevó a los soldados norcoreanos a tener aún más dudas sobre su papel y efectividad dentro y fuera del campo de batalla. Pero los problemas de idioma exceden la simple creación de mal ánimo en las tropas norcoreanas. Eran casi letales para los rusos también. El 17 de diciembre, lo que debería haber sido un impulso abrumador por las fuerzas rusas, chechenas y norcoreanas en un área ocupada por Ucrania en Kursk, se convirtió en una derrota devastadora. ¿La causa? Los norcoreanos confundieron los refuerzos chechenos con soldados ucranianos entrantes y abrieron fuego contra su convoy. Mataron a varios soldados y destruyeron algunos vehículos antes de que se pudiera corregir el devastador malentendido. Además, la falta de integración del idioma también significa que cualquier esfuerzo combinado que se haga en Kursk está siendo deshecho por las diversas secciones del ejército que no pueden seguir las órdenes de los demás. Informes indican que las ofensivas rusas en Kursk no fueron reforzadas con disparos de los contingentes norcoreanos en el campo de batalla. Cuando los rusos decidieron aumentar la tasa de ataque con fuego de artillería y bombardeos aéreos, la falta de actividad de infantería en el área socavaba completamente la oportunidad de recuperar parte de Kursk bajo su control. Los rusos también han cometido errores al trabajar con los norcoreanos. Cuando Corea del Norte desplegó algunas de sus defensas antiaéreas, los operadores de drones rusos no se percataron de que los vehículos estaban de su lado. Los sistemas de defensa, un antiguo diseño soviético remodelado con mejoras de Corea del Norte, no se parecían a los sistemas rusos modernos y fueron destruidos por los drones rusos.
Esto explicaría por qué Rusia, con su ejército mucho mayor, no ha podido recuperar Kursk, aunque Ucrania ha tenido que dividirse entre esa región y Donbass. A pesar de estar en desventaja durante la guerra, Ucrania ha sorprendido al aferrarse también a la región rusa. Se podría decir que Rusia creía que los 11.000 norcoreanos serían lo bastante hábiles para apoyar a los 40.000 soldados rusos en la región durante el contraataque. Podría ser que la realidad fuera lo opuesto. Ucrania eliminó sin problemas a norcoreanos y rusos cuando fue posible, probablemente burlándose de su falta de avances concretos en el proceso. Con todos estos factores, ¿por qué ha tardado tanto el retiro de las tropas norcoreanas? ¿Por qué se utilizaron de octubre a febrero? Bueno, la primera parte de la respuesta es que realmente no se utilizaban, al menos como soldados convencionales. Estas tropas requirieron entrenamiento adicional, lo que limitó severamente la cantidad y rapidez con la que el ejército ruso podría desplegarlas en el frente de Kursk. Aumentando la confusión, los soldados norcoreanos usan indumentaria rusa, pareciendo rusos a la distancia. A pesar de estar en el campo de batalla, las tropas norcoreanas estaban técnicamente infrautilizadas, ya que no estaban entrenadas ni preparadas para un conflicto activo. Pero aunque las tropas norcoreanas no fueran aptas para el combate, Rusia no parecía tener mucha opción sobre si emplearlas o no. De acuerdo con las estadísticas recientes del Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha perdido más de 850.000 soldados en los 3 años de guerra. Cuando se vieron soldados norcoreanos en Kursk, su número oscilaba entre 650.000 y 700.000. En 6 meses, Rusia perdió una cuarta parte de sus tropas al mantener ese ritmo de pérdida. Esa tasa de bajas de soldados es casi insuperable. Para compensar las pérdidas, Rusia ha intensificado las campañas de reclutamiento, ofreciendo a los soldados salarios varias veces superiores al promedio nacional. En el lado del reclutamiento obligatorio, el Ministerio de Defensa relajó los requisitos de edad para el sorteo, lo que también mostró lo grave que era la situación en términos de falta de personal. Esto afecta de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. El sorteo y reclutamiento se han enfocado principalmente en personas fuera de las grandes urbes. A pesar de los intensos esfuerzos de reclutamiento lejos de Moscú, la propaganda del Kremlin podría convencer a los ciudadanos de que la guerra ya estaba prácticamente ganada por Rusia. Después de todo, Moscú no fue muy afectada por la guerra. Esto duró hasta que, en septiembre de 2024, los primeros drones kamikaze de largo alcance golpearon la región, y con informes de que Rusia se quedaba sin mano de obra y moral, golpeando a las comunidades urbanas, se dieron cuenta de lo mal que iba la guerra para Rusia. Putin necesitaba una solución rápida, y ahí entra el Pacto de Defensa Mutua de Rusia y Corea del Norte, firmado en junio de 2024. Poco después, Ucrania invadió Kursk en agosto, dándole a Putin la oportunidad perfecta para que Corea del Norte cumpla su parte del pacto y externalice el papel de cañón de carne en Kursk a sus soldados. La invasión ucraniana de Kursk ha sido un gran golpe para la reputación militar de Rusia, ya que demostró que Ucrania no necesitaba apoyo extranjero para contraatacar a Rusia. La invasión de Kursk también tuvo un gran impacto en cómo Rusia podría intentar abordar las negociaciones de paz con Ucrania. Mientras Ucrania controlara territorio ruso, era casi seguro que Rusia no negociaría si implicaba ceder parte de su territorio. La invasión de Kursk también fue devastadora para Putin porque le dio menos municiones para utilizar en el escenario geopolítico mundial. China ha apoyado los esfuerzos de Rusia en la guerra y sus propuestas de alto el fuego requerían que Ucrania cediera el territorio ocupado por Rusia a cambio de detener el conflicto, algo a lo que Zelensky difícilmente accedería. Pero otro gran jugador podría influir más en Putin, Estados Unidos. Con Trump ganando las 2024, Putin aceleró sus esfuerzos para recuperar Kursk antes de la inauguración en enero. Supuestamente, Trump era más simpático con Putin que con Zelensky, y era más probable que obligara a la OTAN a detener las donaciones a Ucrania. Con la posible retirada de Estados Unidos y la falta de acuerdo en la OTAN sobre las donaciones y su uso, Ucrania podría ser abrumada por la superioridad numérica y artillería de Rusia. Pero 2 eventos han cambiado esos planes. 1, el esfuerzo por recuperar Kursk ha fracasado. En segundo lugar, Putin no anticipó que el segundo mandato de Trump parece tener un enfoque distinto al primero. Trump no detuvo de inmediato las donaciones estadounidenses a Ucrania. La guerra debería haber terminado ya, pero aparentemente se ha dejado que se resuelva sin él, con Estados Unidos, actuando en piloto automático en cuanto a futuras donaciones. Trump se ha enfocado en problemas locales de Estados Unidos, dejando a Putin y la guerra fuera de su foco de atención. Esto probablemente ha insultado más a Putin, quien está acostumbrado a salirse con la suya durante su mandato en Rusia desde el año 2000 Zenuan. Dado que Putin ha mencionado que quiere negociar la paz con Ucrania con Trump en lugar de Zelensky, y ahora ha sido rechazado, es poco probable que la guerra se detenga pronto.
al menos en los términos actuales de Putin. Lo que significa que toda la situación en Kursk es un colosal desperdicio de recursos para Putin. Para Ucrania, realmente no importa cuánto progreso hayan hecho en Kursk antes de detener la ofensiva. Aún tomaron tanto terreno como Rusia en Donbass ese año antes de su incursión. Mientras mantengan, aunque sea una fracción de eso, pueden tener una posición ligeramente elevada en cualquier futuro diálogo de paz. Para Rusia y las ambiciones de Putin, Kursk fue un asunto decisivo. Con Kursk aún bajo control ucraniano, el éxito o fracaso de la actual contraofensiva rusa es claramente significativo. Las tropas norcoreanas ya no son necesarias, ya que el estancamiento obliga a Ucrania a desviar recursos de Donbass a Kursk. Las tropas de Corea del Norte han sido retiradas temporalmente. Su total ineptitud en combate beneficiaba más a Ucrania que la contraofensiva rusa. Es posible que Rusia aún planee utilizar a esos soldados, pero necesita capacitarlos mejor en tácticas bélicas modernas, como el uso de drones. Otra posibilidad es que los norcoreanos se retiraron porque Rusia ya no podía pagarles. Los soldados recibían el mismo salario que los rusos nativos, aunque casi todo ese dinero iba al gobierno de Corea del Norte en vez de a los soldados mismos. Esto implicaba que eran soldados contratados con un rendimiento significativamente menor en relación a su costo. La economía rusa ha sido gravemente afectada en los últimos 3 años. El sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos del país, ha estado en declive debido a que Europa ha encontrado proveedores alternativos, mientras que China e India están pagando menos que Europa. Ucrania también ha atacado varias refinerías de petróleo, ubicadas mayormente en el suroeste del país, para facilitar la exportación a Europa. Esto redujo los recursos disponibles de Rusia para el comercio, provocando escasez a corto plazo de petróleo y gas en el país, lo que llevó a Rusia a prohibir las exportaciones a la mayoría del mundo. Rusia ha sufrido pérdidas no solo en el campo de batalla, sino también fuera de él. Cuando comenzó la invasión en febrero de 2022, la gente abandonó el país en masa para evitar el servicio militar obligatorio y escapar de la constante propaganda rusa y la represión de cualquier disidencia. Para fines de 900.000, se estimó que alrededor de 900.000 rusos habían dejado el país. La mayoría de esas personas eran de clase media a alta que podían costearse mudar sus vidas y familias fuera de Rusia y quedarse en el extranjero. Esto implica que Rusia ha perdido a algunos de sus mejores trabajadores, perjudicando aún más la economía debido a la falta de personal para ocupar los puestos vacantes. La falta de crecimiento económico posiblemente generará un impacto negativo a largo plazo que empeorará mientras la guerra persista. Por lo tanto, Putin tendrá aún menos dinero para mantener su ejército, incluso con soldados norcoreanos poco calificados. ¿Qué significa esto para la guerra? Putin, siendo tan volátil, podría tomar medidas más desesperadas a menos que China lo detenga. Por otro lado, 2025 podría ser el último año de la guerra, ya que Rusia se queda sin recursos financieros y demográficos para sustentarla. ¿Pero qué piensas? ¿Intentará Putin mantener las apariencias y continuar con el esfuerzo bélico? ¿O veremos más soldados norcoreanos más tarde? Háganoslo saber en los comentarios y gracias por ver. Ahora vaya y vea a los norcoreanos que no soportan más, comienzan a matar a los soldados rusos, o haga clic en este otro video en su lugar.